gracias. Muy bienvenidos a su programa de Economía y Mercados a través de Diario de Chiapas TV y FM 89.5 de Berriozábal. Hoy vamos a abordar el tema de las tecnologías, de la inteligencia artificial, la mencionada ahora tecnología de la 5G, que es con mucho más potente que la actual, 1000 veces más potente que lo que utilizamos actualmente. Y pues para abordar estos temas también tenemos la presencia aquí del doctor Víctor Maya, quien es también un conocedor de los temas y de cómo puede influir esta tecnología para bien o en contra por efectos de lo que es la alta frecuencia que esta tecnología nos sigue. Pues bienvenido, doctor. Es un gusto. Muy buenos días a todos. Y es de veras un placer que podamos tener a todo nuestro auditorio pendientes ahora con esta nueva tecnología que, si hacemos un recuento muy breve, primero empezó la 2G, cuando había nada más mensajes, si se acuerdan aquellos aparatitos que eran los beepers famosos, recibían mensajes. Luego viene la tercera G o 3G, es la tercera generación, en donde ya había más amplitud un poco con la cuestión de mensajes y empiezan a hacer otros conceptos de imágenes. Y luego ya la 4G, que es la que actualmente estamos utilizando como una cuarta generación de esta tecnología, y en donde pues ya se envían mensajes, ya se pueden hacer una serie de cosas que aparentemente está muy completa, que sin embargo con la tecnología 5G pues vamos a tener una nueva situación. El trasfondo de la guerra por el 5G inclusive, de cómo es que ha evolucionado la tecnología desde un 2 hasta una quinta generación. Y obviamente lo que le llaman ahora con esto 5G, la tecnología de las cosas. Pues doctor, muy bienvenido y nos da mucho gusto que podamos platicar sobre el tema. Aquí vamos a pedirles que nos permitan las imágenes para platicar con el doctor en unos momentos y continuaremos luego con las imágenes. Muchas gracias. Pues bienvenido. Muchas gracias. Coméntanos sobre las cuestiones de 5G que tienen ya. Pues me parece que primero habría que analizar el contexto de lo que es la tecnología y cómo afecta a la sociedad en su conjunto. La tecnología es un proceso constante de la sociedad que inicia cuando el hombre empieza a hacer uso de las primeras herramientas. De tal manera que ni es lo último, ni tampoco va a ser lo que acabe o sea el culmen de la tecnología. El 5G, como todas las tecnologías que se utilizan, serán transitorias. Los seres humanos y la sociedad van haciendo cambios básicamente por tres cosas. Uno, por los cambios naturales, o sea, las afectaciones y los cambios de la naturaleza que generan, desde luego, la recomposición de la sociedad. Otro, por los impactos culturales, y dentro de los impactos culturales, pues las ideologías, los acuerdos o contratos sociales y políticos, ¿no? Las modificaciones de los sistemas de gobierno. Y tres, la tecnología. Desde luego, hablamos que las religiones se encuentran dentro de la parte cultural. La humanidad ha buscado siempre, en términos, ideales, busca la felicidad. ¿Sí? La felicidad se encuentra en cualquiera de estos tres elementos, con todas las variantes que ya mencionamos y algunas que faltan. En algún tiempo, la religión, por ejemplo, o las religiones ofrecieron al ser humano la felicidad a partir de reconocer que en la tierra no era posible darle la felicidad. Entonces se hablaba y se habla, digamos, de un metamundo, un paraíso donde se puede encontrar la felicidad. La cultura, a través del arte, la contemplación extasiática del arte, ofrece la felicidad. La relación del hombre con la naturaleza ofrece la felicidad. Pero en la actualidad, quien ofrece aparentemente la felicidad es la tecnología. Es decir, la gente no puede ser feliz si no tiene tecnología, si no hace uso de la tecnología. Exacto. Y esa parte, que es la parte filosófica, conceptual entre el ser humano y la tecnología,
es fugaz. Es fugaz. Sí, hoy se entrega una parte de la tecnología y adelante viene otra. Estamos ante la posibilidad que el 5G o la famosa 5G, una nueva generación de tecnología aplicada a las comunicaciones, hay que señalar lo que es aplicada a las comunicaciones, pueda entrar en una nueva recomposición de la red, de las relaciones sociales y de las relaciones del ser humano con las cosas. Por eso lo llaman el Internet de las cosas. Sin embargo, hay que señalar al menos 3 cosas que son importantes. Primero, no va a ser de la noche a la mañana. No es un cambio que se vaya a dar a partir de mañana o por decreto. Segundo, es un cambio que se va a dar además regionalizado. Ya en Europa ha iniciado, aunque inició particularmente en el sudeste asiático. Seúl es la primera ciudad que tiene ya la aplicación de la 5G. Sí. Japón está en ese proceso, ¿no? Ya está llegando a Europa, en muy poco tiempo llegará a Estados Unidos y al final, y estamos hablando de un umbral no menor a 5 años, empezará a llegar a América Latina y probablemente en 10 años esté en África. De acuerdo. Entonces, no es inmediato y tampoco es para todo el mundo en su proceso de aplicación. Así es. Tercer elemento. La 5G requiere, como toda la tecnología comunicacional y de inteligencia artificial que se utiliza en la actualidad, requiere tanto la red como los aparatos receptores. Entonces es muy probable que nosotros empecemos a ver, por ejemplo en México, que ya lleguen equipos con 5G, ¿no? Ya se habla ahí de varios equipos, Nokia, Huawei y incluso iPhone ya están trabajando con la posibilidad de vender equipos 5G. Pero aunque tengas el equipo 5G, si no tienes la red, no vas a poderlo utilizar. Sí, de acuerdo. No. Entonces no es posible. Ahora, un siguiente elemento. Pensemos que en México puede llegar en 5 o 6 años. Sí. Sin embargo, a nosotros, a nuestro estado, no va a llegar por lo menos en 8 años. De acuerdo. Y va a llegar primero a las ciudades, a 2 o 3 ciudades. Y muy probablemente, de manera lamentable, hay que decirlo, la 5G estará saliendo ya del mercado cuando todavía ni siquiera alcance a llegar a muchas comunidades. Es decir, ese es el proceso de la tecnología, y particularmente la tecnología de la comunicación. Hoy estamos hablando hoy la 4G, por ejemplo, está de salida, y en muchas comunidades de nuestra patria, y particularmente de nuestro estado, la tecnología no ha llegado. No, y hay un detalle desde, por ejemplo, en el 98, que es cuando surge el 2G, luego en el 2003 3G y en el 2009 el 4G. Observemos que los periodos de esto en cuanto a la tecnología en el desarrollo, las generaciones del Internet han sido muy rápido. Y ahora con la 5G que se desborda totalmente en la potencia que tiene, la alta frecuencia, con la velocidad, el ancho de banda y que obviamente penetra en todos los lugares. Cuando se habla del Internet de las cosas, es porque también estamos hablando de lo que ya existe en Europa y en los Estados Unidos en algunos lados de manera experimental, el de vehículos ya sin conductor, sino que se manejan por sí solos. Igual con muchos otros aspectos donde también esta tecnología ya es utilizada en incluso algunas salas de operación donde remotamente atienden a un paciente estando en lugares diferentes del quirófano y el especialista. Sí, o sea, digamos que tecnológicamente ya es posible. Ya es posible en ciertos ambientes, en ciertos ambientes controlados, tener, por ejemplo, vehículos que no requieren del conductor y tener, por supuesto, ciudades inteligentes. Hacia allá camina la 5G y seguramente tendremos ciudades inteligentes en el mundo. Sin embargo, la diferenciación en la cual se aplica la tecnología va a hacer más profundas las diferencias entre ciudades y por lo tanto más profundas las diferencias entre la sociedad. O sea, ese es un tema que hay que tenerlo muy claro, porque parecería que todos los seres humanos
entramos de lleno a una nueva etapa del 5G y eso es una mentira, es una falacia. Es decir, la tecnología, como yo decía al principio, que ofrece la felicidad, ni la felicidad es para todos, ni tampoco ofrece soluciones absolutas y totales para el ser humano. Es decir, tiene muchos residuos que al contrario de ser benéficos son dañinos para la sociedad. Y por supuesto que no estoy en contra de la tecnología, por supuesto que hay que fomentarla y hay que buscar que esto se aplique. Sin embargo, hay que reconocer todos digamos, los efectos negativos, o sea, efectos secundarios. Exacto. Y también hay que reconocer cómo nosotros, por nuestra propia condición de país subdesarrollado, difícilmente accedemos a las tecnologías de manera más rápida. Así. Y eso está haciendo justamente, hoy está haciendo la diferenciación entre los países, la exclusión entre las sociedades y la exclusión entre los seres humanos. Sí, y quiero decir otra cosa que es muy importante. ¿Por qué México no entrará rápidamente a la 5G? Bueno, ya hay ahorita compañías que están desarrollando la 5G, Qualcomm, Nokia, están desarrollando y están invirtiendo. Pero en México, quien lo va a desarrollar, quien puede desarrollarlo es Telmex. Y quien podrá desarrollar América Móvil, por ejemplo, la empresa Telmex, o quizá Usacell podrán desarrollarlo porque son los que tienen entendido y son los que quizá puedan hacer los convenios y los acuerdos y las estrategias corporativas para introducir la red. La red de fibra óptica, que ya es propiedad incluso del grupo de Telcel o Telmex, que es el mismo grupo Carso, y obviamente todas las otras que se han sumado, como tú bien lo mencionas, lo que es las otras dos empresas, Qualcomm, Vodafone, que son los que están desarrollándose, y AT&T, que están inmersos en prestar el servicio de estas tecnologías. Sin embargo, se habla de las sociedades, en el caso de la inteligencia artificial, lo que ha sucedido en las diferentes etapas de la evolución de la humanidad. Empieza con una sociedad agrícola, trasciende luego a evolucionar a una sociedad industrial y luego en la sociedad del conocimiento, la informática, que es una tercera sociedad, y ya estamos ahora inmersos a partir de este próximo año en la sociedad de la inteligencia artificial, donde obviamente está entrando esta tecnología que ya tiene algunos años que se ha desarrollado. Y como tú bien lo mencionabas, en Corea del Sur, Seúl, ya está implementada la 5G. Hay un detalle importante. Hay una red de ciudades inteligentes en el mundo, de las cuales Corea tiene 2 ciudades registradas, Japón tiene 2 ciudades registradas, Europa en toda su comunidad tiene 2 ciudades registradas, una en Alemania y la otra no recuerdo, y en México, en Estados Unidos también tienen ciudades registradas. Obviamente tiene que ser San Francisco por la cuestión de Palo Alto y la zona de San José, pero además está, o el Silicon Valley como todo el mundo lo conoce, pero está también en México la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey está considerada como ciudad inteligente y están enfocados al desarrollo de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, entonces los edificios inteligentes, las muchas propiedades privadas que estarán también inmersas en estas tecnologías, en donde se operarán desde un sistema remoto. De hecho, ya lo hay. Actualmente uno ya puede vigilar su casa, encender la cafetera, verificar con el refrigerador cuánto tiene de almacenado en el inventario interno, todo este tipo de cosas que son las nuevas tecnologías. ¿Qué podemos hablar? Sí, de lo que hay en este mundo de la tecnología artificial, de la inteligencia artificial como una sociedad, para luego ver la otra parte. Yo creo que en un momento, después de este pequeño receso que vamos a tener aquí, para continuar con lo que es la parte contraria a lo que mencionan sobre las tecnologías. Vamos a un corte comercial y muchas gracias.
expresión del sureste. Región, ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. Nuevamente con ustedes, aquí que nos acompaña ahora el doctor Víctor Rumaya para que platiquemos todo lo que corresponde a la tecnología de la 5G y el trasfondo de la guerra por el 5G. Sabemos cómo los países, en el caso particular de China y los Estados Unidos, se están enfrentando a este tema de a ver quién llega primero, porque inclusive China ya tiene su propio internet, ya les está generando un calambre ahí a Estados Unidos, acaban en la parte económica de lanzar su petroyuan para desplomar un poco el dólar, que incluso se llevó entre las consideraciones al famoso Bitcoin, que también ha devaluado bastante, ha caído en los mercados. Pero bueno, el tema ahora es cómo afectaría en beneficio o en contra de el ser humano y a las sociedades mismas en el uso de las tecnologías, en este caso particular de la 5G. Bueno, recapitulamos lo que decíamos hace un momento, que la 5G se va a desarrollar, no hay vuelta atrás, se va a desarrollar en el mundo, pero va a ser paulatino y solamente llegará al principio a las ciudades que tienen, por supuesto, más desarrollo económico y posteriormente irá llegando a las ciudades con menos capacidad económica. Sí. Nunca, muy probablemente nunca llegue a poblados nunca llegue a lugares donde no es rentable. O sea, porque hay que pensar que es una tecnología promovida por inversionistas. Entonces, tiene que tener una rentabilidad. En el caso de México, una complicación mayor es porque el espectro donde tendría que transmitirse la onda tiene que ser licitado. Y en México los procesos licitatorios para los medios de comunicación son muy tardados. Entonces, si tecnológicamente estamos hablando que tardaría por lo menos unos 5 años en llegar en América Latina, bueno, pues si no se inician los procesos licitatorios para que las empresas que puedan ofrecer la red lo puedan hacer, va a tardar todavía 6 o 7 años más. De tal manera que estaríamos hablando de la 5G en México, y estoy hablando de Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y las 10 ciudades más desarrolladas del país, quizá, estaríamos hablando de entre 5 y 6 años. Ahora, para que llegue a Chiapas, bueno, pues eso me parece que va a tardar todavía un poco más. Sin embargo, vamos a visualizarnos qué pasaría o cómo estaríamos ya con la 5G para que también la gente pueda, digamos, tener una idea más clara de la 5G. ¿En qué sí nos va a servir y cómo se pudiera desarrollar en las ciudades en las que se pueda aplicar? Primero, vamos a tener ciudades llenas de microantenas.
Son porque la frecuencia en la que se transmite no es como ahora de una onda larga que requiere y que es suficiente con antenas en los cerros. Aquí vamos a tener microantenas casi en cada esquina de la ciudad. Vamos a pensar que tienes la ciudad dividida en cuadrantes, entonces vas a tener microantenas en cada esquina. Vamos a pensar que es así. Así es. ¿Sí? Luego vamos a ver que a partir de que tengamos eso vamos a tener muchos beneficios en las ciudades, porque ahí habla de las ciudades inteligentes. Pues sí, vamos a tener algunos beneficios, como cuáles. Por ejemplo, vamos a tener menos tráfico porque eso nos va a permitir generar aplicaciones, apps que van a correr mucho más rápido para que nosotros sepamos, por ejemplo, el transporte público, cuántas personas tiene, los mismos concesionarios de transporte público van a saber en dónde hay más pasaje, dónde no lo va a haber, porque todo va a estar contabilizado en la ciudad. Vamos a tener con esta posibilidad, por ejemplo, se va a reducir, y eso es una muy buena noticia, se van a reducir los delitos, porque vamos a poder tener quizá en cada antena una cámara y eso va a permitir que se pueda tener vigilada toda la sociedad. Los controles por GPS, donde la persona que aborda un vehículo, inmediato que aborda, como un medio de seguridad para las damas sobre todo, cuando abordan un vehículo, ustedes ponen su GPS y va a trazar la ruta en el punto donde se hayan movido. Si ustedes recuerdan, en el caso de la jovencita esta que se asesinaron en Puebla, ese fue el elemento principal para encontrarla, en los puntos donde había estado y el último lugar en donde estuvo, antes de que obviamente perdiera su teléfono, pero ese fue el punto crucial. Estas tecnologías están ya a la disposición, incluso en 4G, pero con la 5G va a hacer la cobertura, como bien dice el doctor Romaya, de toda una ciudad. La cuestión de la robótica se va a desarrollar de manera efectiva, ya los vehículos se conducirán por sí solos, habrán obviamente vigilancia, a lo mejor por sistema robótico, el poder enviar a robots al espacio y no tener que sacrificar alguna vida por aquel riesgo tecnológico que pudiera surgir. Y obviamente hablábamos de las ciudades inteligentes. Se me pasaba, por ejemplo, Curitiba y Recife en Brasil, son dos ciudades muy modernas y que están trabajando ya con el sistema de ciudades inteligentes. Aquí hace unos 6 años, no más, se le propuso cuando estaba un gobernador turno, no vamos a decir nombres, pero se le comentó el tema de la posibilidad de hacer de Tuxtla, porque está en las condiciones de poderse lograr una ciudad inteligente, y lamentablemente no captó la idea de qué era lo que se pretendía con ello, pero estamos en esa posibilidad. Tenemos un retraso tecnológico muy fuerte en la ciudad porque no se aplican, pero el talento de las personas que sí están aquí en el estado, de los investigadores, de los desarrolladores de tecnología, lamentablemente han tenido que ir a viajar a otros países. Conocemos egresados del Tecnológico Regional que actualmente trabajan para petroleras en el mundo, no en una zona de Estados Unidos, no, petroleras para todo el mundo, con los sistemas de software de seguridad para que no puedan ser hackeados sus sistemas dentro. Ahí tenemos, por ejemplo, en las imágenes, cómo se ve el tráfico que ya va a estar con los sensores de la 5G en este caso, para evitar incluso los choques. Y esta es una de las cosas que bien mencionabas, la tecnología cuando se aplique, ¿cómo vamos a hacer para que se pueda? Sí, va a cambiar las sociedades. De hecho, hoy ya utilizamos la inteligencia artificial. Si vamos nosotros a un cajero automático, al momento de depositar o al momento de retirar, lo que estamos haciendo es interactuando con un robot que sabe distinguir entre un tipo de billetes y sabe distinguir qué es lo que le estás pidiendo y se conecta inmediatamente a una central, a una computadora, para ver si efectivamente tienes fondos y de a qué cuenta se lo aplica. Exacto. Y en menos de 30 segundos o quizá un minuto puedes tener resultados. Esa es interacción con una inteligencia artificial. Ahora, ¿qué va a ocurrir si tenemos la 5G? Requiere 3 cosas de sello al principio. Una, que podamos tener la red. Sí, esa red la van a tener las empresas privadas. Esa es la guerra, justamente. ¿Cuáles son las empresas que logran tener la red? Sí, los que llegan primero son los que... Claro, ¿no? Por eso están peleando Qualcomm y
Vodafone y las empresas norteamericanas y chinas. Esa es la red. La segunda parte son los dispositivos que van a estar en todo el mundo. Imagínense miles de millones de antenas y de cámaras que van a tener que ser vendidos para ser aplicados o puestos en todas las ciudades. Esa es la segunda parte, los dispositivos. Y los dispositivos personales, que pueden ser los propios teléfonos, los relojes, la ropa inteligente, los sensores personales que se van a desarrollar. Con todo eso se van a desarrollar muchos más dispositivos personales y sociales, ¿no? Y un tercer elemento es, si ya tenemos la red y ya existen los dispositivos, es que viene una ola enorme, incalculable, de desarrollo de aplicaciones. ¿Sí? Se habla, por ejemplo, que con esas aplicaciones, con una red adecuada y con dispositivos adecuados, el dinero va a desaparecer. Digo, y no estoy hablando del robo a la Casa Moneda, ¿verdad? Sí, no, ese fue muy raro, ¿no? El dinero como medio como mecanismo de intercambio de mercancías. O el dinero físico va a desaparecer y vamos a entrar a la era del dinero digital. De acuerdo. Solamente. El 5G nos va a llevar a la desaparición del dinero físico y vamos a tener solamente dinero digital. Que de hecho ya en Japón, de principio ya evitó que haya el circulante impreso de papel y ahora va a ser todo de manera con criptomonedas, con un sistema digital para los pagos. Sí, por ejemplo, ahí está, eso va a ser una consecuencia, la vamos a tener en poco tiempo, pero lo que yo les decía, ¿qué pasa con las sociedades marginales, las que no se van a incorporar a la 5G justamente por todas esas diferencias? Lo que va a hacer solamente va a profundizar las diferencias, o sea, porque habrá gente que seguirá estando, digamos, en el siglo XIX o en el siglo XX, cuando estemos en el 5G a mitad del siglo XXI. Sí. ¿Qué otra cosa va a ocurrir? Que muy remotamente van a volver a haber colisiones entre vehículos, porque como todos van a tener sensores, y como va a haber miles de antenas, pues los vehículos van a tener dispositivos, lo que yo decía, se van a desarrollar dispositivos adecuados que van a hacer que haya frenado automático, estacionamiento automático, ahorro de combustible, eficiencia energética, etcétera. En las mismas casas eso va a ocurrir, porque las casas también van a ser inteligentes. Ya vamos a tener con el 5G la posibilidad, por ejemplo, de dosificar los aires acondicionados, de dosificar los espacios. El modo de vida va a cambiar. Pero yo insisto en esta parte. Lo vamos a tener, va a aparecer, no hay vuelta atrás, pero requerimos, y recapitulo con esto, que las empresas que van a llegar y que van a desarrollar tengan ya las plataformas jurídico-administrativas con las licitaciones. Necesitamos que se desarrolle ya un mercado, necesitamos que tengamos la visión urbanística en las ciudades para poder aplicar esta 5G y que las ciudades puedan ser inteligentes. Si usted mencionaba una cosa, don Héctor, y con esto quiero terminar, siento que parece que se nos acaba el tiempo, quiero terminar con esto. En el caso de nosotros, en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, y de Chiapas, en las ciudades que tenemos en Chiapas, hay algo muy interesante. Sí podemos hacerlo si ponemos en vinculación a los jóvenes estudiantes de las universidades a desarrollar las aplicaciones. Quizá no a la inversión de las redes, eso no vamos a tener dinero para hacerlo. Para eso están los inversionistas. Para eso están los inversionistas, pero sí para desarrollar las aplicaciones que pueden ser y hacer de nuestra vida en las ciudades una nueva forma, aprovechando esta nueva plataforma que viene, que es la 5G. Bueno, pues como pueden observar, el tiempo se hace muy breve. Bien tenía la razón Einstein cuando decía el tiempo no es 1 minuto y 1 segundo, es proporcional a lo que uno esté haciendo. En este caso se ha cortado mucho el tiempo. Estaremos en nuestro próximo programa de Economía y Mercados a través de Diario de Chiapas TV y FM 89.5 Berriozábal, para que nos estemos escuchando martes y jueves a las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias nuevamente a nuestro auditorio y esperamos de sus comentarios para poder determinar en el interés que cada uno vaya teniendo con relación a este programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.